Como veníamos diciendo, este debate sobre la circuncisión del mismo modo no era sobre el octavo día de la circuncisión, el cual es el requerimiento para el pacto abrámico, sino que se trata de la circuncisión desarrollada por medio de las tradiciones de los ancianos, la cual era necesario llevarla a cabo previamente a la venida de Yeshua, antes que un convertido pudiera participar de los sacrificios en el templo para la remisión de pecados. Ahora, en este pasaje, Kefa mismo, quien era un hombre judío y apóstol de Yahshua, judío, a quien debía mostrar un ejemplo para con la gente de las nociones sobre la correcta manera de caminar, este hombre con su propio ejemplo caminó fuera del paso correcto, o sea, de la correcta alajá, la correcta forma de caminar. Eso quiere decir alajá. Pero en lugar de estar confiado sobre el compañerismo con estos creyentes semejantes a él, como cuando estos de la circuncisión, según Hechos 15, 1 al 2, se juntaron y vinieron a él, él se retiraba del compañerismo con ellos por miedo a qué? Por miedo a que ellos, los de la escuela tradicional, respecto a la circuncisión, pudieran pensar, ¿sí? eh, pues lo de Judea, o sea, los judíos previamente a la venida de Yahshua ofrecían sacrificios por la remisión de pecados de manera habitual, como parte de su cultura, de su forma de vida, y solo le permitían a la gente de las naciones a ser injertados dentro de este sistema si previamente se circuncidaban. Este fue el razonamiento y era bastante lógico, por lo cual los emisarios debieron tener un concilio sobre este asunto para determinar si esta práctica era aún válida a la luz de la llegada del Mashiach. El razonamiento era simple y era como a continuación vamos a estar viendo salvación, que es esto es la remisión de pecados que se obtiene a través de la participación y la entrada en el pacto abrámico. El pacto abrámico, para que se entienda, requería la circuncisión de todos aquellos que tenían una edad de 8 días, y a todos los demás, incluyendo a Abraham, fueron del mismo modo circuncidados, a pesar de que él y el resto de su familia eran mayores de 8 días, ¿no? Ya tenían una edad avanzada. De hecho, Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado. Asimismo, en el sacerdocio levítico, que fue añadido 430 años después, también fue parte del pacto abrámico y asimismo requería que uno se circuncide para poder participar del mismo. Y como tal, la tradición oral, de manera bastante lógica, desarrolló el hecho de que si alguna persona de las naciones quería entrar en el pacto, participar en los sacrificios para la remisión de pecados, de la misma manera debía ser previamente circuncidado y circuncidarse sin importar ni siquiera la edad que éste tenía. Sí, es muy importante entenderlo, pero cuando ellos discutieron este asunto en el concilio, se hizo evidente que Abraham era un gentil cuando recibió el pacto. La nación de Israel y la tribu de Judá aún no existían. Esto está en Bereshit, en Génesis 12, 1 al 8. Que él era incircunciso cuando recibió el pacto, Génesis 17, 1 a 27, y que le fue encontrada por justicia cuando aún él era gentil, o sea, era incircunciso. Génesis 15, 6 dice, y que 430 años previos a la introducción del sacerdocio levítico con los sacrificios que lo acompañaban, él había sido circuncidado, o sea, 430 años antes, ¿sí?, de recibir la ley en el monte Sinaí. Ahora, combinado con esta información y con el hecho de que Yahweh había bendecido a los gentiles prosélitos obedientes a la Torá con la inmersión del Ruach HaKodesh, o sea, con el espíritu de santidad, mientras ellos eran incircuncisos y mientras estaban fuera de los sacrificios en el templo, según el orden sacerdotal levítico, se hizo evidente que de la misma manera que Abraham no necesitaba ser circunciso previamente a su entrada al pacto y que no necesitaba participar en la orden sacerdotal levítica para la remisión de pecados, tampoco lo necesitaban los gentiles en los días de Yahshua. Y luego Yeshua vino, ¿sí? Decenas de miles de judíos aceptaron a Yahshua como el Mesías y como el último sacrificio, esto lo dice Hechos 21:20, que fue figurado cuando Abraham ofreció a Isaac y aceptaron a Yeshua en el lugar de los sacrificios del templo, comprendiendo que aquellos sacrificios simplemente apuntaban a este último sacrificio que iba a cometer el Mesías y que nunca fue la intención de los mismos reemplazar su sacrificio a través de los sacrificios comunes que sí ofrecían las obras de la ley o los llamados mandamientos o tradiciones. Pero muchos, especialmente aquellos líderes de la corriente principal, aquellos que estaban interesados en mantener las cosas de la manera que estaban,
continuaron insistiendo que la salvación, o sea, la remisión de pecados, no podía obtenerse fuera de la participación de los sacrificios realizados en el templo, que subjetivamente por la tradición requerían que uno sea circuncidado. Entonces Shaul le dice a Kefa a Pedro, y esto lo vamos a parafrasear: si vos siendo judío, esto es un hombre incircunciso, ¿no? que creció participando de los sacrificios del templo para la remisión de pecados, vivís como los gentiles, como uno de los que no participan en esos sacrificios del templo para la remisión de pecados y no como judío, ¿por qué obligás a los gentiles a vivir como judíos? Como si ellos necesitaran la circuncisión para este propósito. Esto es lo que discutía Pablo, no la Torá. En otras palabras, Kefa Pedro le decía: ¿cómo obligás a los gentiles a circuncidarse para seguir el camino que tú, siendo judío, creyente de Yeshua, no sigues más? Especialmente cuando estos gentiles nunca participaron en este camino de los sacrificios desde un comienzo. En el verso 15, también te lo parafraseo, le dice: nosotros, judíos de nacimiento, o sea, conociendo el Evangelio y el camino de justicia desde el principio, y no pecadores, o sea, que eran provenientes de una forma de vida pecaminosa, de entre los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por los sacrificios de animales que solo expían el pecado, pero que no nos justifican del pecado, eso es lo que le está diciendo Pablo, sino por la fe, por el sacrificio de nuestro Mesías, Yahshua. ¿Sí? Entonces, para nosotros comprender ahora esto, vamos a entender lo que es la palabra justificados. Esta palabra justificados está en Gálatas 2:16. Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por los sacrificios de animales, sino por la fe en nuestro Mesías, Yahshua. La palabra justificado está relacionada a la palabra judicial, la cual está entre paréntesis porque proviene de la palabra Judá, que significa, de alguna forma, que es un tipo de justicia que ha sido alcanzada a la luz de alguna injusticia previa cometida. ¿Me siguen? Las palabras en castellano que más se asemejan a este concepto hebreo son las palabras perdón o indulto. Este es el concepto hebreo de justificar. ¿Me entienden? Es asimilar a un perdón, el cual nos perdona de una sentencia y a causa que de nuestro pasado es borrado a pesar de nuestra culpa, y así similar a la palabra indulto, y que esta es justificación, nos transforma en inocente a pesar de nuestra culpa, como si nunca antes hubiésemos sido culpables. O sea, la justificación es eso, está relacionado con la palabra que muestra justicia. Y esa justificación, esa justicia que me hace ser o vivir como alguien que nunca ha pecado, me la permite el sacrificio de Yahshua, no el sacrificio de animales. Entonces, podría traducirse esta frase de esta manera: no somos perdonados, según Gálatas 16, no somos perdonados e indultados por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en el sacrificio de Yahshua por nosotros. Porque la palabra obras de la ley es una expresión hebrea que siempre se refiere a los sacrificios en el templo del sacerdocio levítico con las tradiciones que lo acompañan. Y los sacrificios animales solo pueden expiar esto. Solo pueden pagar por o cubrir los pecados de uno, pero nunca pueden indultar o perdonar al individuo. Y el Mesías lo que hizo fue darnos la posibilidad no del indulto, sino del perdón, de la justificación, sino que solo por medio de la sangre de Yahshua uno puede ser indultado, perdonado, que más bien el mero pago de una deuda. Sin embargo, aunque esta frase no hace referencia a la Torá, a la ley de Elohim, es también verdad que la Torá, la ley de Elohim, no puede perdonarnos o indultarnos tampoco. Entonces, ¿por qué la obediencia a la ley no puede indultar a una persona de sus violaciones para con la misma? Por la misma razón que al ser un ciudadano obediente a la ley por 20 años, si yo asesino a alguien, no me absuelve del asesinato de una persona. Si usted es un ciudadano obediente a la ley por 50 años luego de haber cometido un asesinato, ese hecho a uno lo libera de la deuda del castigo por ese asesinato. ¿Por qué? Porque la justicia requerida por ese asesinato aún no ha sido satisfactoria.
todas las buenas obras de una vida entera no pueden satisfacer la justicia requerida por aquel crimen. ¿Vamos entendiendo en este momento?